Pues muy buenos días a todos. Os habíamos convocado esta mañana para, para una rueda de prensa importante. Ya cercano el fin del año 2012, pues yo creo que se imponía, es buen tiempo para una valoración del estado de acuerdo que en su día firmó el Partido Popular y UPyD. Y a estas alturas, como digo, del año, ya casi en el año 2013, lo que queremos dejar constancia es de que la mayoría de los 25 puntos que se acordaron en su día para el proceso de investidura de Javier Bello como alcalde, pues siguen a día de hoy incumplidos. Al menos hay 18 puntos sobre 25 que siguen incumplidos, pese a la buena voluntad por parte de UPyD para que este acuerdo llegase a buen puerto. Hemos concedido incluso una prórroga al Partido Popular para que pudiese cumplir lo acordado. No ha sido así y desde luego en UPyD hemos agotado nuestra paciencia y nuestra capacidad, la verdad, para escuchar demoras y para escuchar mentiras por parte del equipo de gobierno. Constatar, más allá de los incumplimientos, la reiterada mala fe por parte de Javier Bello y del equipo de gobierno, con demoras injustificadas, con múltiples promesas incumplidas, y la verdad es que el acuerdo a día de hoy sigue sin cumplirse. Es más, Javier Bello lo que ha tenido desde el primer día es una voluntad de incumplir lo que había acordado. Hay que recordar que al día siguiente de firmar ya hizo unas declaraciones diciendo que el papel lo aguanta todo, que de un acuerdo se puede cumplir lo que a uno le viene en gana, y desde luego UPyD no está de acuerdo con estos planteamientos. Por todo lo expuesto anteriormente y en virtud de lo recogido en la última parte de aquel acuerdo de investidura, UPyD da por roto el acuerdo con Javier Bello y con el Partido Popular, no porque UPyD no haya cumplido su parte del acuerdo, que lo ha cumplido, sino por la constatación fehaciente de que ni Javier Bello ni su equipo de gobierno ha tenido la mínima intención de llevar a buen puerto y de cumplir estos puntos del acuerdo. Desde luego, para UPyD la concepción de la política es como un servicio al ciudadano, y siempre desde la transparencia y desde el respeto a los acuerdos públicos y firmados. Lo que no podemos consentir y lo que desde luego nunca hacemos en UPyD es hacer una política de espalda a los ciudadanos y no respetar los acuerdos que firmamos. Para nosotros es muy importante que la política sea algo conocido, algo público, y que sea en bien de la ciudad y en bien de los ciudadanos. Justo lo contrario que está planteando el gobierno de Javier Bello. Además, lo que hemos constatado en estos ya prácticamente 6 meses es la identificación de los planteamientos de gobierno de Javier Bello con los mismos que tenía Bartolomé González anteriormente. Nosotros le dimos una oportunidad a Javier Bello para que cambiase las cosas en este ayuntamiento. La ha desaprovechado totalmente y lo que ha optado es por una política netamente continuista con el legado de Bartolo. Con el mismo equipo de gobierno, con las mismas políticas y con las mismas maneras de hacer política en el ayuntamiento, basadas en el engaño y en el corto plazo. La verdad es que son dos maneras radicalmente opuestas de entender la política y que tienen muy difícil encaje la una en la otra. Para nosotros es muy importante la honestidad y la palabra dada, y por lo visto para Javier Bello y el equipo de gobierno lo importante, como digo, es el corto plazo, el regate corto, el engaño y el mantenimiento del statu quo, que desde luego nosotros no podemos compartir. Desde luego tenemos que reprobar desde UPyD el comportamiento tanto de Javier Bello como el equipo de gobierno, porque realmente no están haciendo un daño a UPyD.
o Anselmo Avendaño. Están haciendo un daño a la ciudad, están haciendo un daño al futuro de Alcalá de Henares y están haciendo un daño irreparable al ayuntamiento, porque hay que recordar que el balance de los gobiernos del Partido Popular nos está dejando un ayuntamiento en quiebra y un ayuntamiento en una situación crítica desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Todas las actuaciones que ha tenido Javier Bello en estos 6 meses creo que le han invalidado como alcalde y también como persona. Yo creo que es una manera muy poco edificante de entender la política. Y anunciar finalmente que UPyD no va a apoyar al Partido Popular en lo que resta de legislatura, por entender que se han autoeliminado como interlocutores mínimamente válidos para tratar temas de ciudad. No se puede tratar nada, no se puede acordar nada con alguien que te está intentando engañar permanentemente y que en definitiva no puedes confiar en nada de lo que dice. Yo creo que la falta de credibilidad de Bello y de su equipo de gobierno es total. Nosotros ha llegado el punto en que cuando nos sentamos a hablar con el equipo de gobierno realmente dudamos de todo lo que nos dice, porque se ha demostrado en múltiples ocasiones anteriormente que no cuentan una verdad. Con lo cual hace muy difícil que podamos tener algún tipo de relación con el Partido Popular. Pues simplemente nosotros recalcar lo que ha dicho el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Creemos que en la política lo importante son los hechos. Solo gobernando desde los hechos se demuestra a la ciudadanía si hay voluntad de realizar un cambio, y los hechos del actual alcalde durante estos 6 meses, al cual nosotros, de acuerdo al pacto que nos habíamos comprometido, votamos, pues han demostrado que no quieren cambiar y que quieren continuar con la misma política que ha llevado a Bartolomé González pues a tener el informe de la Cámara de Cuentas que todos ustedes conocen. Por ejemplo, y digo hechos porque son importantes, se sigue manteniendo la misma política retributiva de los concejales y sobre todo del alcalde de Alcalá de Henares, una política retributiva o un salario, digamos, desmesurado, por decir una palabra. Podía haberlo cambiado en agosto, era lo que estaba recogido en el acuerdo, no lo han hecho. Inclusive no han permitido que nuestros 2 concejales en el Pleno se pudieran rebajar el salario, imagino porque les afeaba a ellos gravemente la conducta. Estos no son hechos menores, son hechos muy sustanciales, porque estamos en un tiempo en el que hay que dar ejemplo a la ciudadanía. Han demostrado que no están dispuestos a dar ejemplo a la ciudadanía y han incumplido en este punto el pacto con UPyD, pero han incumplido otro punto que también es esencial. Han sido incapaces de presentar un proyecto de presupuestos a tiempo, cuando contaban con nosotros para poderlo haber sacado adelante. Eso sí, claro, en ese proyecto de presupuestos había que cumplir los 25 puntos a los que estaban comprometidos y tenían que tomar medidas que quizás eran difíciles, pero eran difíciles, fíjense ustedes, porque tenían coste para ellos. Las medidas que tienen coste para la ciudadanía no tienen ningún perjuicio en adoptarlas. No hemos visto a la comunidad autónoma recortar en sanidad, en educación, en lo que haga falta. Eso lo toman con ligereza, sin evaluaciones, sin problemas. Pero cuando el recorte afecta a sus intereses personales, como los salarios y como otra serie de los puntos de UPyD que les puede contar Anselmo Avendaño, en ese momento ellos no adoptan esas decisiones. ¿Qué credibilidad como gobierno pueden tener? Hay que reformar radicalmente la institucionalidad del Ayuntamiento de Alcalá como la de otros ayuntamientos de España, porque han tenido una desmesura en su crecimiento burocrático, los salarios que han pagado a los cargos políticos, a los eventuales, digamos, los cargos de confianza, a la desmesura en el crecimiento burocrático, a la falta de control por parte de lo que era el antiguo interventor, a la forma en la que han querido nombrar al nuevo interventor, o sea, todo en contra de la línea que habían pactado con UPyD. Como para nosotros nos importan los hechos, insisto, y hemos visto que no han cumplido, pues denunciamos el acuerdo. En su momento, hace ya 2 meses, mantuvimos una reunión con la dirección del Partido Popular a nivel regional, que había firmado también el acuerdo, para poner en conocimiento de ellos que estaban aquí en Alcalá de Henares incumpliéndose sus representantes del Partido Popular el acuerdo. Nos dijeron que tomarían medidas
2 meses después ni tan siquiera nos han contestado al escrito que nosotros les enviamos diciéndoles cuáles eran los puntos en los que se estaban incumpliendo el acuerdo. Esta falta de respeto también del Partido Popular a nivel regional a los compromisos pactados, a la palabra dada, pues hace que realmente sea inviable poder mantener el acuerdo. Por tanto, UPyD en Alcalá de Henares se siente liberado para votar aquello que considere, siempre dentro de nuestro programa electoral y con el fin de intentar conseguir los puntos esenciales que marcamos en el acuerdo y todo aquello que entendemos que es de interés para los ciudadanos aquí en esta ciudad. Libertad de voto que nos llevará a aprobar y apoyar aquellas propuestas que consideremos siempre más interesantes para la ciudad, las nuestras y las que puedan venir de cualquier otro grupo de Alcalá de Henares. Y seguiremos trabajando, evidentemente, para conseguir unos buenos presupuestos para esta ciudad. Fíjense, esto es muy grave. Alcalá podía tener presupuestos por primera vez a tiempo, en mucho tiempo, y el gobierno municipal, para no tener que bajarse el salario, para no tener que adoptar otra serie de decisiones, ha preferido no tener unos presupuestos, con las consecuencias que esto tiene. Piense que Alcalá de Henares está intervenida por el Estado, porque ha tenido que acudir al fondo de liquidez, con las graves consecuencias que esto puede tener del dinero que viene, de las transferencias que viene del Estado por este incumplimiento de los presupuestos. No tengo más que decir, les agradezco la atención y también agradezco a mis compañeros, yo lo quiero decir aquí públicamente, a nuestros concejales, primero por la valentía en su momento de intentar cambiar lo que venía siendo una política que en el informe de la Cámara de Cuentas se ha visto desastrosa, de Bartolomé González, sobre hechos, sobre puntos concretos, no sobre personas. Y en segundo lugar, ahora por anteponer lo que es, digamos, la verdad de la política y los hechos concretos a otro tipo de intereses. Cuentan con el apoyo explícito del Consejo de Dirección de UPyD, del que formo parte, y por supuesto de los diputados de la Asamblea de Madrid. En primer lugar, decir que nuestro grupo municipal, como es notorio, se compone solo de 2 concejales, y yo creo que los que quieran articular una alternativa al gobierno de Javier Bello, como en su día dijimos con Bartolomé González, yo creo que tienen que dar un paso adelante. No le corresponde a UPyD liderar ese proceso. En todo caso, UPyD, como ha hecho siempre, no va a entorpecer el que se pueda conseguir un gobierno diferente en Alcalá de Henares. En segundo lugar, nosotros siempre hemos tenido, porque además así lo recogía el acuerdo, siempre hemos tenido libertad de voto en aquellas cuestiones en las que no venían recogidas en el acuerdo, con lo cual esto es lo que se ha escenificado siempre en el Pleno Municipal, que hemos votado lo que considerábamos correcto. Y eso sí, nosotros teníamos claro que los 25 puntos recogidos en este acuerdo eran 25 puntos necesarios para el futuro de la ciudad, y siempre hemos intentado votar, y hemos votado, de hecho, en consonancia con estos 25 puntos. En todo lo que no estaba recogido en este documento hemos mantenido siempre la libertad de voto, hemos escuchado, que eso es importante, yo creo que es una cosa que no se da en la política, hemos escuchado los argumentos de unos y de otros, y en consecuencia hemos emitido nuestro voto. Yo creo que esa es la manera más razonable y la que esperan los ciudadanos de hacer la política. Vamos a ver, como comentaba en la anterior pregunta, no nos corresponde a nosotros el articular o liderar una alternativa al gobierno de Javier Bello. Yo creo que hay otros grupos municipales que llevan meses autopublicitándose como alternativa política a Javier Bello, y yo creo que ahora es el momento de que se constate si estos anuncios eran reales y si hay una voluntad real de cambiar lo que está pasando en Alcalá de Henares. La principal conclusión de la rotura de este acuerdo es, yo creo, pues que se eliminan todo tipo de trabas para poder hacer en Alcalá de Henares una política diferente. Con lo cual yo creo que a estas alturas lo que se han acabado a día de hoy son las excusas para no poder cambiar lo que está pasando en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Cambia mucho porque, como contaba anteriormente, lo que hemos constatado gracias a lo que ha pasado con el acuerdo es que no podemos creer, no podemos dar credibilidad a ninguna de las propuestas que nos hace el equipo de gobierno.
Yo creo que eso es, para un grupo municipal, es demoledor, porque que el Partido Popular, cuando se sienta con nosotros, no sé si les pasará con otros grupos políticos, pero cuando se sienta con nosotros a hablar, que no se le pueda creer ni una palabra de lo que dice, yo creo que es grave, es muy grave para una ciudad. Y yo creo que a partir de ahora, evidentemente, nosotros ya habíamos extraído consecuencias y va a tener un reflejo todavía más en el Pleno y en las decisiones de ciudad que tomemos. Vamos a ver, es que resulta muy difícil apoyar una propuesta de alguien que permanentemente te está engañando y que sostiene que el papel lo aguanta todo. Es muy difícil que, aunque te presenten una propuesta en apariencia correcta, ¿con qué credibilidad vas a apoyarla si ha demostrado que luego ha hecho lo que ha querido? O sea, es muy difícil que cuando uno pierde la credibilidad, luego la recupere. Esa es, yo creo, la gran pérdida del Partido Popular y de Javier Bello en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ha perdido totalmente su credibilidad. Lo que sí es cierto es que es muy difícil que a alguien al que no le crees y que no tiene credibilidad le puedas apoyar cualquier cosa. Porque, como está visto, ha firmado un documento que creemos que es muy correcto, y sin embargo, a pesar de haberlo firmado, no ha cumplido nada. Yo creo que es evidencia un poco su talante y su manera de entender la política. Bueno, en realidad no hay ninguna gota. En realidad lo que hay es la constatación de una voluntad de incumplir prácticamente todo el documento, porque realmente el nivel de incumplimiento es tan alto que no podemos hablar de una última gota, sino realmente desde el primer día Javier Bello ya en manifestaciones públicas dio a entender que no tenía ninguna voluntad política de realizarlo, con lo cual lo único que hacemos hoy es constatar un hecho y bueno, y a partir de ahora pues mirar por la ciudad y tomar nuestras conclusiones y transmitirlas en el Pleno, apoyando pues todo lo que venimos apoyando desde que llegamos al Ayuntamiento. Nosotros no queremos puestos, queremos políticas. Y como no queremos puestos, sino que queremos políticas, y lo que hemos constatado es que las políticas que habíamos pactado llevar a cabo, el mínimo que permitió votar a Javier Bello, lo han incumplido y les hemos dado casi 6 meses de plazo. O sea, en 6 meses hemos visto que no han cumplido nada y que cuando decían que iban a cumplir una cosa era simplemente para hacer una especie de trampa y darnos a entender de que lo iban a hacer y mantener el acuerdo, pero luego no lo cumplían. Y claro, tú estás durante 6 meses esperando que cumplan lo esencial y lo incumplen de forma reiterada, pues lo que no puedes hacer es dar una carta blanca, porque entonces lo que estarías actuando es con absoluta irresponsabilidad política, porque insistimos, no queremos puestos, no queremos cargos, queremos que se hagan las cosas, y si no se hacen las cosas, ¿para qué vas a mantener el acuerdo? Pues así es. A principios de octubre, bueno, nosotros fue a instancias de UPyD, nosotros le remitimos una comunicación a Javier Bello y al Partido Popular manifestando pues que en octubre seguían incumpliéndose los puntos. A raíz de esa comunicación se mantuvo una entrevista en la Asamblea de Madrid con representantes de ambos partidos en los que nos pidieron una prórroga del plazo para cumplir los acuerdos. Han pasado otros 2 meses desde aquella reunión, seguimos sin constatar el cumplimiento de ningún acuerdo y yo creo que la paciencia, como decía, ya se ha agotado. Yo creo que la buena voluntad también tiene que agotarse y realmente cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Y en este caso se ha visto que ni Javier Bello ni el equipo de gobierno tiene la más mínima voluntad de cambiar las cosas en Alcalá de Henares. Lo que más me preocupa es que seguimos con la misma política de Bartolomé González, una persona que se presentó como pues el que iba a cambiar la situación en el Ayuntamiento y en poco más de 5 meses yo creo que ha superado las peores expectativas de Bartolomé González, en lo económico y en lo político. Bueno, constantemente el Partido Popular nos remite al futuro, ¿no? A unos posibles presupuestos, pero cabe recordar que los presupuestos tenían que estar ya presentados. O sea, es que están incluso incumpliendo la ley. Los presupuestos tenían que haberse empezado a trabajar en octubre. Han esgrimido el preinforme de la Cámara de Cuentas como disculpa para no tener los presupuestos.
Eso es una disculpa absolutamente falsa. O sea, no hay ninguna disculpa para que Alcalá de Henares no hubiese contado con un presupuesto para el año 2013 en tiempo y forma. Lo que pasa que, como se comentaba antes, lo que trata Javier Bello y el equipo de gobierno es de mantener el status quo, no cambiar los sueldos, no cambiar las subvenciones que llevan los grupos municipales, no revisar, como dice el preinforme de la Cámara de Cuentas, lo que pasa en el acuerdo laboral, que es ilegal, con los complementos específicos y con la productividad, y desde luego yo creo que ese es el verdadero trasfondo, el verdadero trasfondo de lo que está haciendo Javier Bello. Y lo más grave es que no ha cambiado las políticas que se venían haciendo antes con Bartolomé González, siguen siendo las mismas. Es preocupante y muy grave. No, nosotros no nos arrepentimos de nada, porque nosotros planteamos un proceso muy claro, establecimos 25 puntos, para aquel que se comprometiese a hacerlos, que los llevase a cabo y firmar con él este acuerdo. Desde luego, como decía Ramón Marcos, la concepción de la política que tenemos en UPyD es desde el más estricto respeto de los acuerdos y desde una política hecha con transparencia y de cara a los ciudadanos. Y bueno, el que no entienda la política de esta manera, yo creo que causa un grave perjuicio a la ciudad, y además se invalida claramente como interlocutor político con nosotros. Por eso yo creo que es un punto de inflexión muy claro con nuestra relación con el Partido Popular aquí en Alcalá de Henares. Pues eso no lo sé, yo creo que eso habría que preguntárselo más que nada al Grupo Municipal Socialista. Hasta ahora hemos asistido a múltiples comunicaciones en la prensa, y ahora, pues bueno, lo que ha quedado claro es que ya no hay ningún obstáculo para que pueda haber una alternativa a Javier Bello y al Partido Popular. Como digo, ya no corresponde a los dos concejales de UPyD. En todo caso, nosotros no entorpeceremos el que pueda haber una alternativa, que es exactamente lo mismo que decíamos cuando llegamos al ayuntamiento.